día, jóvenes de séptimo grado. Qué gusto estar aquí frente a ustedes nuevamente para llevarles un video explicativo más de la clase de Estudios Sociales. El tema que nos compete en esta semana se intitula Lugares históricos de Honduras, ¿verdad? Es un tema muy sencillo, pero de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano olvida sus raíces, olvida su historia, generalmente tiene problemas futuros. Recordemos, nuestra identidad es que nos proyecta hacia otras personas y hacia otros países. Vean, jóvenes, en este video tengo la presencia del mapa de Honduras para que nos ayude a ubicar sitios de carácter histórico en nuestro país. Comenzando. Vean, jóvenes, fíjense. Vean, Honduras se caracteriza por ser un país con un enorme potencial por su muy variada riqueza natural, histórica y cultural. Y para ese punto me traslado acá. Vean, jóvenes, en el plano natural, nosotros los hondureños somos privilegiados porque vivimos en un territorio con un enorme potencial de carácter turístico, ¿verdad? Tenemos playas muy amplias, muy cristalinas y muy bonitas en el Caribe, y también tenemos playa en el Pacífico. Además tenemos una muy llamativa diversidad natural. Tenemos una gran cantidad de montañas, fuentes de agua prácticamente vírgenes. Tenemos, jóvenes, una fauna muy variada y también tenemos una riqueza cultural muy profunda. Y en este video nos vamos a enfocar no en la riqueza natural, sino que en la riqueza cultural e histórica. Y la pregunta es ¿por qué? Vean, jóvenes, Honduras tiene una riqueza cultural muy variada, muy profunda y sumamente importante. Y la pregunta es ¿por qué? Recordemos, jóvenes, que nosotros como país hemos atravesado diversas etapas durante nuestra historia. Por ejemplo, nosotros, jóvenes, estuvimos inmersos en una época precolombina. Si usted recuerda, en el año de 1502, un 30 de julio, llegan los españoles al territorio nacional. ¿Dónde? Bueno, usted ya sabe, a la isla de Guanaja, en el Caribe hondureño, el 30 de julio de 1502. A la época previa, a esa fecha que le digo, se llama época precolombina. Pre significa antes de la llegada de Colón, precolombina. En este momento de la historia, como en la época precolombina, en Honduras ya existían grupos étnicos que en la actualidad tenemos presentes. ¿Pero como cuáles? Vean, ya estaban ubicados en su territorio los lencas, ¿verdad?, los chortís, ¿ya?, los tahuacas, los pech, ¿verdad?, los tolupanes. Esos grupos étnicos ya estaban establecidos desde hace mucho tiempo atrás y ya tenían una identidad cultural establecida, ya tenían una lengua, ya tenían religión politeísta, ya tenían un acervo de costumbres, de creencias que los identificaba de un grupo con otro. Vean, toda esa cantidad de patrimonio cultural de estos grupos precolombinos los tenemos presentes hoy en día. Sin embargo, jóvenes, luego viene una época colonial. En esta época colonial, jóvenes, es cuando en 1502 llegan los españoles y se extiende hasta 1821, cuando logramos la independencia de España. Estuvimos 300 años, jóvenes, bajo el dominio español, y ellos nos dejaron un legado
que tiene que ver básicamente con monumentos, con iglesias, parques, aparte de eso, jóvenes, con la imposición de una religión, de una lengua y de costumbres ajenas a nuestros indígenas. Pero ya sea voluntario o en forma forzada, es parte de un legado histórico que nosotros hemos heredado. Y en una época que se llama la época republicana o independiente, que es la época actual, donde se hacen obras de carácter modernas. Entonces vean, jóvenes, si unimos el patrimonio cultural de los grupos precolombinos, le agregamos las enseñanzas y los objetos de la época colonial, más los nuestros contemporáneos, estamos haciendo algo, jóvenes, que se llama patrimonio cultural. Vean, en estas tres etapas se producen lugares históricos aquí en nuestro país. La pregunta es, ¿qué debe hacer un país para poder preservar toda esta información histórica? En Honduras se crea una ley que se llama Ley de Protección de Patrimonio Cultural de Honduras, que fue aprobada mediante decreto número 220-97 por el Congreso Nacional de Honduras. Vean, jóvenes, ¿qué objetivo tiene esta ley? Vean, defender, conservar, divulgar, transmitir a las generaciones futuras los bienes tangibles y los bienes intangibles que son patrimonio nacional. La pregunta es, ¿qué es un bien tangible y qué es un bien intangible? Y aquí se lo voy a explicar. Vean, un bien tangible es todo objeto que podemos tocar o que podemos percibir mediante nuestros sentidos corporales. Como que, por ejemplo, monumentos, estelas, altares, la comida, que es tangible, las danzas que podemos presenciar mediante nuestro sentido de la vista, esos son aspectos tangibles de nuestra cultura. Pero hay algunas cosas que no las podemos tocar, pero también son patrimonio cultural, como cuáles: las costumbres, las creencias, los principios, los valores, las producciones literarias, las pinturas y todo aquello que lo podemos tener en cuenta. Entonces vean, tangible e intangible. Vean, bueno, el patrimonio de un país tiene varias categorías. Por ejemplo, monumentos. ¿Qué es un monumento? Es toda aquella edificación de gran tamaño que no se puede mover de un lugar a otro. ¿Cómo qué? Como edificios, como parques, como iglesias, bibliotecas, que son inmuebles porque no se pueden mover y que son parte de la historia muy lejana o reciente de un país. Vean, que son bienes muebles, son aquellos objetos históricos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Una escultura, no muy grande, una pintura, un escrito, un objeto arqueológico, entre otras cosas. Vean, manifestaciones culturales como la danza, como el baile, ¿verdad? Como producciones literarias, entre otros. Vean, sitio arqueológico, vean, un sitio arqueológico, jóvenes, es un lugar donde personas del pasado han dejado algún tipo de materia, que nos da información acerca de algo. Claro ejemplo, el Parque Arqueológico de Copán, en donde nosotros podemos informarnos sobre su forma de vida, su economía, su cultura, mediante materiales que ellos han dejado en el sitio, ¿verdad? Entonces vean, para darle vida a esta ley, surge el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que surge el 22 de julio de 1952 mediante decreto número 245-22. Vean, este instituto es el organismo que tiene cobertura nacional, que lo que busca es preservar, defender y divulgar
la información en materia de cultura entre los hondureños. Y vean, jóvenes, y finalmente, lugares más reconocidos de nuestra cultura. Número 1, obviamente, el Parque Arqueológico de Copán, que está ubicado en el departamento de Copán, en el municipio que se llama Copán Ruinas. Este que está aquí, que estoy señalando. Ahí está ubicado el Parque Arqueológico de Copán. Vean, Copán es o era una ciudad maya de una gran importancia intelectual en el plano arqueológico y matemático de la cultura maya, ¿verdad? Es el único parque arqueológico maya en territorio nacional. Los demás están en Guatemala, en México. Vean, otro parque o otro lugar de interés en el plano cultural es el Castillo San Fernando de Omoa, que le tenemos cerca y que se ubica aquí en la Bahía del Caribe, en el municipio de Omoa. Vean, no se llama castillo, se llama fortaleza. No, ¿por qué no se llama castillo? Porque aquí no hubo presencia de un rey, de una reina, de una nobleza o algo por el estilo. Simplemente se construyó para objetivos de defensa contra los ingleses que pretendían venir al territorio nacional. Entonces, vean, los españoles construyeron la fortaleza de San Fernando para motivos de protección. Por eso es una fortaleza. La fortaleza de San Fernando de Omoa. Otro sitio de interés, jóvenes, es la fortaleza de Santa Bárbara de Trujillo, que está ubicado siempre en el Caribe, a las orillas del mar, en la ciudad puerto, conocido como Trujillo, en el departamento de Cortés. Otro sitio de interés, jóvenes, es el Museo Arqueológico de Comayagua. Vean, jóvenes, Comayagua es un sitio histórico de mucho interés porque, aparte de tener restos arqueológicos, también tiene información colonial y básicamente información religiosa. Se dice que Comayagua es la capital religiosa de Honduras, ¿verdad? Entonces, vean, Copán es un sitio de interés de carácter histórico por su legado cultural y por su cuestión meramente religiosa. Vean, también tenemos, jóvenes, el Museo Garífuna, ubicado aquí en el puerto de Tela, y tiene contenido histórico de garífunas que llegaron al territorio nacional en condición de esclavos. Entonces, básicamente, jóvenes, este es el video. Es importante que busquemos cómo preservar nuestra cultura, porque al final eso es lo que somos y al final son lo que nos va a identificar la identidad nacional como hondureños. Nos vemos, jóvenes, tengan buen día.